¿Qué demonios hacen tus cosas en mi armario?, gritó mi cuñada, que acababa de mudarse a mi apartamento. Incluso mi esposo se quedó atónito con lo que hice después. Buenos días, queridos oyentes. Están a punto de escuchar una historia sobre cómo algunas personas tratan tu espacio personal como si fuera suyo y las consecuencias inesperadas que eso puede traer. El drama de hoy trata de una cuñada que olvidó de quién era el apartamento en el que vivía. Pero hasta la desfachatez tiene sus límites. Disfruten la historia. Mi apartamento de 2 habitaciones siempre fue mi orgullo. Pequeño pero acogedor, con ventanas orientadas al este que inundaban la sala con la suave luz del sol por la mañana. Lo compré hace 6 años, antes siquiera de conocer a Carlos. Recuerdo haber ahorrado hasta el último centavo, trabajando en 2 empleos, contabilidad durante el día y clases particulares de matemáticas por las noches. Mi madre solía decir con preocupación: María, te vas a agotar. Pero cuando recibí las llaves, vi lágrimas de orgullo en sus ojos. Ese apartamento era mi fortaleza. Elegí cada detalle con cuidado, desde el papel tapiz hasta las cortinas. En el pequeño vestidor que había convertido de un cuarto de almacenamiento, colgaban mis pocas pero queridas prendas. El sofá lo compré en oferta, y los estantes los armé con mis propias manos. Cuando Carlos Moreno apareció en mi vida, un economista alto con una sonrisa desarmante, sentí que mi felicidad solo había crecido. Se mudó a mi apartamento 6 meses después de que empezamos a salir. Al principio, todo era maravilloso. Carlos cocinaba los fines de semana y elegimos juntos un nuevo juego de cocina. Luego llegó Sofía, nuestro pequeño milagro, con los ojos de su padre y mi terquedad en la barbilla. Carlos insistió en empadronarse en mi dirección. ¿Somos familia? ¿Qué importa a nombre de quién esté el apartamento? Acepté, sin pensar mucho en eso en ese momento. Las primeras grietas en nuestra felicidad aparecieron cuando conocí por primera vez a su hermana, Carmen, en el tercer cumpleaños de Sofía. Carmen, una rubia llamativa con una mirada dura, recorrió el apartamento como una inspectora sanitaria y preguntó: ¿Esto es lo mejor que pudieron conseguir? Carlos solo se rió. Mi hermana siempre ha sido directa. Pero yo sentí el primer escalofrío de inquietud. Con el tiempo, noté cómo Carlos cambiaba cada vez que ella salía en conversación. Su voz se volvía más aguda, sus gestos más nerviosos. Siempre le daba la razón, incluso si hacía un minuto había dicho lo contrario. Tenemos un vínculo especial, me decía. Somos como un alma dividida desde la infancia. Y ahora ese vínculo especial había convertido un jueves cualquiera que empezó con café y llevando a Sofía a la escuela en una pesadilla. Sorpresa. El timbre rompió el silencio del mediodía. En la puerta estaba Carmen, con toda su familia y 5 enormes maletas. Todo ocurrió demasiado rápido. Carlos, que había llegado temprano del trabajo, ahora me doy cuenta de que no fue coincidencia, sonrió radiante. Carmen, por fin, te estábamos esperando. ¿Nosotros? ¿Esperando? Yo me quedé en el pasillo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Nadie me había dicho una sola palabra. Carmen irrumpió en el apartamento como un huracán, arrastrando detrás de ella a Ramón, su marido corpulento y perpetuamente malhumorado, y a sus 2 hijos, Diego y Lucía. En un instante, el pasillo se transformó en un almacén de maletas y cajas. María, exclamó Carmen, dándome un beso al aire cerca de la mejilla. Eres un ángel. Solo será temporal, claro, 1 mes, 2 como mucho. Yo estaba sin palabras, paralizada ante la escena. Carlos me guiñó un ojo como si todo esto fuera parte de un plan que habíamos acordado cientos de veces. Carmen y su familia solo necesitan un lugar donde quedarse. Están pasando por un pequeño problema. ¿Qué problema?, alcancé a preguntar finalmente. Ramón resopló, quitándose las botas llenas de barro justo sobre mi alfombra clara. Bancos, hipotecas, préstamos, ya estoy harto de tantas llamadas. Nos quedamos con la familia hasta que pase la tormenta. En ese momento, Sofía regresó de la escuela. Sus ojos se abrieron como platos al ver a los desconocidos que desbordaban nuestro pasillo. «Mamá», llamó Sofía con incertidumbre. Carmen enseguida dirigió su atención a la niña. «Sofía, mira lo grande que estás. ¿Te acuerdas de la tía Carmen? Y estos son tus primos Diego y Lucía. Van a divertirse mucho jugando juntos». Noté cómo se tensó mi hija. Rara vez veíamos a la familia de Carmen, y Sofía apenas los conocía. Diego, un niño rechoncho de 8 años con un eterno gesto de fastidio, ya estaba mirando la mochila de mi hija.
Lucía, de 10 años, una versión en miniatura de su madre, examinaba a Sofía con una mirada escéptica. Niños, ladró Carmen, muéstrenle sus juguetes a Sofía. Carlos, ¿dónde vamos a dormir? En el cuarto de los niños, por supuesto se encogió de hombros mi esposo. Sofía puede hacer un poco de espacio. Eso por fin me sacó de mi estupor. Tal vez deberíamos hablar de esto primero. Carlos, ¿podemos hablar un momento? Pero Carmen ya estaba empujando a los niños hacia la habitación de Sofía. Diego, Lucía, adelante, pónganse cómodos. Sofía me miró con desesperación, pero Carlos la empujó suavemente detrás de sus primos. Ve a jugar, te vas a divertir. Llevé a mi esposo a la cocina y cerré la puerta con firmeza. ¿Estás loco? ¿Por qué no me avisaste? Carlos se encogió de hombros, fingiendo sorpresa. Pensé que lo habías deducido. Te dije que Carmen tenía problemas. Dijiste que tenía problemas con su esposo. Pensé que se estaban divorciando o algo así. Él lo restó importancia con un gesto. ¿Qué importa? La familia es la familia. Perdieron su apartamento por las deudas. No tienen a dónde ir. ¿Y tu madre? Ella tiene un piso de 3 habitaciones. Mamá está enferma. No puede soportar el estrés, dijo Carlos, mirándome con reproche. María, es mi hermana. ¿No puedes tener un poco de compasión? Respiré hondo, intentando mantener la calma. No se trata de compasión. Se trata de que ni siquiera hablaste conmigo antes. ¿Cuánto tiempo piensan quedarse? 1 mes o 2, hasta que solucionen lo de su vivienda, dijo, poniendo las manos sobre mis hombros. María, sé razonable. No tienen otro lugar. ¿Qué quieres? ¿Que los echemos a la calle? Justo entonces, se escuchó un llanto desde la habitación de los niños. Sofía estaba llorando. Me sobresalté, pero Carlos me detuvo. Están jugando. No te metas, déjalos resolverlo entre ellos. Desde la sala ya se oía la voz retumbante de Ramón comentando un partido de fútbol. Me asomé. Ya se había instalado cómodamente en el sofá, con los pies sobre la mesa de centro, comiendo mis galletas y dejando migas por toda la alfombra. ¿Y él también se va a pasar el día aquí?, pregunté, señalando a Ramón con la cabeza. Carlos dudó. Está pasando por un mal momento. Su negocio se vino abajo. Está deprimido. ¿Qué negocio? Bueno, vendía computadoras o teléfonos o algo así. ¿Realmente importa? Carlos hizo un gesto de fastidio con la mano. Carmen está intentando mantener todo en pie, pero ahora mismo es difícil para los dos. Los gritos desde el cuarto de los niños iban en aumento. Me solté y corrí hacia allí. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. El cuarto de Sofía, normalmente ordenado y limpio, parecía una zona de guerra. Había juguetes por todas partes, los libros tirados del estante, y en medio del caos, Diego sacudía el oso de peluche de Sofía, su juguete favorito. Devuélvemelo. Ese es mi osito. Lloraba Sofía, intentando recuperar el oso. Ahora es mío, gritó Diego, torciendo el brazo del oso. Lucía, sentada en la cama de mi hija, revisaba meticulosamente su caja de joyas. Uf, todas estas cosas son baratijas. Corrí hacia Sofía. ¿Qué está pasando aquí? Diego, devuélvele el oso ahora mismo. No le digas a mi hijo lo que tiene que hacer. Apareció Carmen en la puerta. Solo están jugando. Sofía tiene que aprender a compartir. Compartir no significa dejar que destruyan sus cosas. Le quité el oso maltratado a Diego y se lo devolví a mi hija, que seguía llorando. Ay, por favor, qué dramática. Carmen puso los ojos en blanco. Carlos, tu esposa está armando un escándalo por un juguete. Carlos apareció en la puerta. María, en serio, ¿por qué exageras? Deja que los niños lo solucionen. Abracé a mi hija temblorosa. No lo están solucionando, están acosando a tu hija. Uy, qué delicada, ¿no? Se burló Carmen. Diego, Lucía, vengan. No toquen a Sofía. Es especial, pobrecita tan sensible. Los niños salieron de la habitación sonriendo. Sofía se quedó sollozando, abrazando a su oso con un brazo casi arrancado. Todo va a estar bien, mi amor, le susurré, limpiándole las lágrimas. Solo será por un tiempito. Si tan solo hubiera sabido lo que en realidad significaba un tiempito. La noche se volvió una pesadilla. Ramón se había adueñado del sofá, pidiendo cerveza y cambiando canales sin parar. Carmen inspeccionaba cada rincón del apartamento, abriendo cajones y gabinetes como si tuviera todo el derecho del mundo a saber dónde estaba cada cosa.
Durante la cena que preparé para todos sin que nadie ofreciera ayuda, Ramón apartó su plato con desdén. ¿Qué porquería es esta? Carmen cocina mejor. Pues cocínala tú, si eres tan talentoso, murmuré entre dientes. ¿Qué dijiste? Preguntó Carmen, entrecerrando los ojos. Está bromeando, saltó Carlos. ¿Verdad, María? Guardé silencio, viendo cómo Sofía apenas tocaba su comida, sentada entre Diego, que no paraba de darle codazos, y Lucía, que suspiraba con dramatismo por el aburrimiento. Después de cenar, Carmen anunció que ella y Carlos necesitaban hablar de asuntos familiares y se encerraron en la cocina. Acosté a los niños, o más bien, traté de encontrar un espacio para Sofía entre las pertenencias de nuestros nuevos huéspedes. Finalmente, decidimos que dormiría conmigo y con Carlos, mientras Diego y Lucía se quedaban en su habitación. Ramón seguía tirado en el sofá del salón. Por los sonidos, había abierto otra cerveza y tenía el televisor a todo volumen. Cerca de la medianoche, cuando Sofía por fin se había dormido, Carlos regresó. Olía a coñac al parecer. Los asuntos familiares requerían alcohol. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté en voz baja para no despertar a nuestra hija. ¿Decirte qué? Respondió, desnudándose sin mirarme. Que iban a venir a vivir con nosotros. No pensé que fuera a ser un problema para ti. Carlos se metió bajo las cobijas. Carmen siempre estuvo para mí cuando necesitaba ayuda. Ahora me toca a mí. Lo entiendo, respondí, pero al menos podrían intentar comportarse. Ramón pasó todo el día en el sofá, y sus hijos atormentaron a Sofía. Carlos se giró hacia mí, con un brillo extraño en los ojos. No te atrevas a hablar así de mi familia. Ramón solo está deprimido, y los niños son niños. Estás exagerando. ¿Exagerando? Respondí al instante. ¿Viste lo que hicieron en el cuarto de Sofía? María, su voz bajó a un tono peligrosamente calmado. No voy a discutir esto. Se quedan. Punto. Son mi familia, y no los voy a abandonar. ¿Y nosotros? ¿Sofía y yo? ¿No somos también tu familia? Él se dio la vuelta. Claro que sí, pero ellos también lo son. Acostúmbrate. Me quedé despierta, escuchando los ronquidos de Ramón que retumbaban desde la sala y las voces apagadas de Diego y Lucía, que claramente no pensaban dormir. Carlos roncaba a mi lado, y entre nosotros, acurrucada, dormía Sofía, aferrada a su oso de peluche maltrecho. Miré al techo, dándome cuenta de que en mi vida, en mi fortaleza, había comenzado la cuenta regresiva hacia la catástrofe. Esto era solo el comienzo de la invasión, y no tenía idea de lo que se venía. La mañana del segundo día comenzó con un estruendo en la cocina. Me incorporé en la cama 6:30 a.m. Sofía seguía dormida, y el lado de Carlos estaba vacío. Me puse la bata y salí del dormitorio. Carmen dominaba la cocina. Las puertas de los gabinetes estaban abiertas de par en par, la mesa llena de comida. Mi taza de porcelana favorita, astillada, pero muy querida, estaba tirada en el fregadero. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Carmen se sobresaltó, luego sonrió ampliamente. Buenos días, dormilona. Decidí hacer el desayuno para todos. Carlos dijo que no eres muy buena cocinera. Eso era mentira. Me encantaba cocinar y se me daba bien. Solo que últimamente Carlos prefería comer en el trabajo, y los pocos cumplidos que me hacía sobre la comida se habían reducido a un está bien sin emoción. ¿Dónde está Carlos? Eché un vistazo al desastre en mi cocina: harina por todo el mostrador, cáscaras de huevo flotando en un bol con agua. Se fue temprano al trabajo. Dijo que tenía mucho que hacer, respondió Carmen, batiendo la mezcla como si le tuviera rencor. ¿Sabes, María? Ayer noté que tu nevera está casi vacía. ¿No cocinas para tu familia? Tenía pensado ir de compras hoy, dije, mientras ella vertía la mezcla en una sartén, derramando la mitad sobre la estufa. No te preocupes, hice una lista. Puedes pasar por el supermercado después del trabajo, dijo, entregándome una hoja garabateada con letra grande y redonda. Era una lista larguísima: filetes, caviar rojo y de todo un poco. Carmen, ¿eres consciente del ingreso de nuestra familia? Le devolví la lista. No podemos permitirnos ni la mitad de esto. Puso los ojos en blanco dramáticamente. Ay, por favor. Carlos dijo que sus finanzas estaban perfectamente. No seas tacaña, María. Somos familia. La palabra familia en su boca sonaba como una condena. Una voz somnolienta llegó desde la sala. Carmen, ¿dónde está ese café? Carmen se sobresaltó y corrió hacia la cafetera. Ya voy, Ramón.
La observé apurarse para prepararle café a su marido. La misma mujer que minutos antes me estaba dando órdenes ahora se comportaba como una camarera servil. Había algo en esa escena que me parecía profundamente inquietante. Ah, por cierto, dijo Carmen, girándose con una taza humeante en la mano, Carlos dijo que hoy vas a recoger a Diego y Lucía del colegio. Los matriculé en la misma escuela a la que va Sofía. Así puedes recoger a los tres de una vez. ¿Qué? Pero yo trabajo hasta las 6. Entonces Sal antes se encogió de hombros. Carlos dijo que tu jefe es razonable. Lo entenderá. Apreté los dientes. Ayer por la mañana mi vida era tranquila y organizada y ahora esta mujer me decía a qué hora debía salir del trabajo. No puedo irme así nada más. Tengo que entregar un informe trimestral, protesté. Ay, ya basta con las excusas, bufó Carmen, pasando junto a mí con el café. Los informes estarán ahí mañana. Los niños no pueden esperar. La vi alejarse, sintiendo cómo la rabia me subía como fuego por dentro. Carlos ni siquiera me había consultado. Simplemente tomaba decisiones por los dos. Sofía entró corriendo a la habitación, despeinada. Mamá, no dormí bien. ¿Puedo faltar a la escuela hoy? La abracé. Se la veía realmente agotada, ojeras marcadas, mejillas pálidas. No, cariño, tienes que ir. Pero iré a buscarte temprano, ¿de acuerdo? ¿Ellos también van a mi escuela?, susurró, señalando con la cabeza hacia el cuarto de los niños, de donde salían las voces de Diego y Lucía. Asentí. Me temo que sí, pero aléjate de ellos si se portan mal. Lucía dijo ayer que soy fea y tonta, murmuró Sofía, bajando la cabeza, y Diego se llevó mi estuche con todos mis bolígrafos. Sentí como mi rabia se cristalizaba en un odio puro y concentrado. Nadie tiene derecho a lastimar a mi hija. Vamos, dije, tomándola de la mano. Yo misma te llevaré a la escuela. Nos preparamos rápidamente, evitando la cocina, donde Carmen seguía haciendo ruido con los platos. Al pasar por el salón, vi a Ramón. Estaba tirado en el sofá, con una camiseta sucia y pantalones de chándal. Sin afeitarse, el pelo hecho un desastre, parecía más un vagabundo que un empresario fracasado. ¿A dónde van?, preguntó, mirándonos con una mirada turbia. A la escuela, respondí secamente. Y en cuanto a Diego y Lucía, que los lleve su madre. Ramón resopló. Vaya, qué mandona. Carmen, gritó. Tus monstruitos van a llegar tarde al colegio. Carmen salió disparada de la cocina, con un cucharón en la mano. María, ¿no pudiste despertarlos tú? No soy la niñera de tus hijos. Le solté. Caminé hacia la puerta, apretando con fuerza la mano de Sofía. Le voy a contar todo a Carlos, gritó Carmen detrás de mí. Él sí te va a poner en tu lugar. Cerré la puerta de un portazo tan fuerte que pensé que se romperían las ventanas. Camino a la escuela, traté de calmarme. Sofía caminaba a mi lado, agarrada de mi mano. Mamá, ¿se van a quedar mucho tiempo?, preguntó en voz baja. No, mi amor. No por mucho tiempo, mentí, sin tener ni idea de cómo iba a terminar todo esto. Se están llevando mis cosas y dicen que ahora ese es su cuarto, se quejó Sofía. Y papá dijo que no debería ser egoísta. Apreté la mandíbula. Nadie tiene derecho a quitarte tus cosas. Si vuelve a pasar, dímelo de inmediato. En la entrada de la escuela, me agaché para mirarla a los ojos. Sé fuerte, ¿sí? Mantente alejada de Diego y Lucía. Si te molestan, ve directo con tu maestra. Sofía asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿De verdad vas a venir temprano? Te lo prometo, le besé la frente. Después de la tercera clase, sí. En el trabajo, no podía concentrarme. Los números del informe se desdibujaban frente a mis ojos. Cometí 2 errores de cálculo, algo que no me pasaba desde hacía años. María, ¿estás bien?, preguntó Conchita López, nuestra jefa de contabilidad. Estás muy pálida. Solo no dormí bien, resté importancia con un gesto. Conchita, ¿puedo salir antes hoy? Necesito recoger a mi hija de la escuela. Levantó las cejas, sorprendida. ¿Sofía está enferma? No, es solo un asunto familiar. Bueno, solo por hoy, asintió. ¿Vas a terminar el informe? Por supuesto. Me quedaré hasta tarde mañana si hace falta. Recogí a Sofía tal como le prometí. Salió del aula corriendo, con alivio en la cara. ¿Todo bien?, pregunté, abrazándola. Sí. Están en otra clase, asintió Sofía. La maestra dijo que Lucía es mayor, así que está en 4º grado, y Diego en 3º. Casi no los vi.
Decidimos no volver a casa de inmediato. Paseamos por el parque y paramos en una heladería. Sofía poco a poco empezó a relajarse y a sonreír de nuevo. Me dolía ver cómo el estrés de los últimos días ya había afectado a mi niña. «Mamá, ¿podemos dormir juntas mientras ellos estén aquí?», preguntó mientras volvíamos a casa. «Claro, cariño», le apreté la mano. «Vamos a superar esto, te lo prometo». Pero al abrir la puerta del apartamento, me di cuenta de que mi optimismo había sido prematuro. Zapatos de todos los tamaños cubrían el pasillo, los abrigos colgaban torcidos de los ganchos, y voces fuertes salían del salón. Todo el grupo estaba reunido allí. «Aquí vienen nuestras chicas fiesteras», gritó Carmen desde el pasillo. Ya empezábamos a preocuparnos. «No me digas que olvidaste la lista de compras». «¿Qué lista de compras?», pregunté, ayudando a Sofía con su abrigo. «La que te di esta mañana». Carmen alzó las manos al cielo. «Por favor, ¿se te borró la memoria por completo? Contaba contigo». Carlos salió del salón, con el rostro tenso. «María, ¿por qué no recogiste a los niños del colegio?». «¿Qué niños?», pregunté confundida. «Recogí a Sofía, como dije que haría». «¿Y Diego y Lucía?», cruzó los brazos. «Carmen tuvo que ir corriendo a buscarlos». «Yo nunca acepté recoger a tus sobrinos». Le solté. «Tengo un trabajo, ¿recuerdas?». «¿Y tú crees que Carmen no tiene cosas que hacer?». Carlos levantó la voz. «Cocinó, limpió todo el día. Podrías haber mostrado un poco de apoyo». No podía creer lo que estaba escuchando. Carlos estaba defendiendo a su hermana que se había metido en nuestra vida sin invitación en lugar de a mí, la mujer con la que llevaba 5 años, la madre de su hija. «Vamos, Sofía», dije, llevándola al dormitorio. «Tenemos que cambiarnos». «María», gritó Carlos detrás de mí. «No hemos terminado de hablar». «Oh, yo creo que sí», le solté, cerrando la puerta del dormitorio de un portazo. Sofía me miró con ojos asustados. «Mamá, ¿por qué papá está gritando?». «Está cansado», nada más. La abracé con fuerza. «No te preocupes, todo va a estar bien». Sofía asintió, pero vi en su rostro que no me creía. Mi niña, tan lista, entendía todo. Nos quedamos en el dormitorio hasta la noche. Ayudé a Sofía con sus deberes, luego leímos un libro. Tenía miedo de salir de encontrarme con Carlos o con su hermana. Alrededor de las 7, alguien golpeó la puerta. María, la voz de Carlos sonaba conciliadora. «Ven a cenar». Carmen preparó su famosa paella. Abrí la puerta. «No tenemos hambre». «Vamos», sonrió, como si nada hubiera pasado. «No puedes esconderte ahí toda la tarde». «Sofía, ¿quieres paella?». Sofía me miró con duda. «¿Podemos comer aquí?». El rostro de Carlos se endureció. «No digas tonterías. Toda la familia está en la mesa». «Está bien», cedí. «Vamos, Sofía». Apenas había espacio en la cocina. Carmen se movía de un lado a otro frente a la estufa. Ramón ya estaba sentado con una cerveza en la mano. Diego y Lucía susurraban y se reían de algo. «Aquí vienen nuestras pequeñas ermitañas», canturreó Carmen, sirviendo paella en los platos. «Siéntense antes de que se enfríe». Sofía y yo nos acomodamos en los últimos asientos disponibles. La paella estaba demasiado salada, pero Carlos la alababa como si fuera un plato de chef con estrella Michelin. «Carmen siempre ha sido una gran cocinera», dijo, guiñándole un ojo a su hermana. «¿Te acuerdas de cómo me dabas de comer cuando mamá trabajaba hasta tarde?». Carmen sonrió con orgullo. «Claro, eras un tragón. Podías comerte una olla entera de papas». Comenzaron a recordar su infancia, interrumpiéndose con carcajadas. Yo me quedé en silencio, sintiéndome una invitada en mi propia cocina. Sofía revolvía la comida en su plato, con la mirada baja. «¿Te acuerdas del campamento escolar?», rió Carmen. «Te caíste al arroyo y terminaste empapado». «Oh, sí». Carlos sonrió más sinceramente de lo que me había sonreído en meses. «Y tú me diste tu chaqueta, aunque estabas tiritando». «Por mi hermanito, lo que sea». Carmen le revolvió el cabello con un gesto que me hizo estremecer. Por un momento, no parecían hermanos reconectando. Parecían una pareja en una cita. Había algo antinatural, algo extraño en cómo se miraban. Después de la cena, me puse a lavar los platos. Carmen, disfrutando de la atención de su hermano, se dignó a ayudarme secando con un trapo. «¿Sabes?», María dijo de repente Carmen, en voz baja, «siempre le he dicho a Carlos que necesita otro tipo de mujer. Más hogareña». Casi se me cae el plato de las manos. «¿Perdona?». «Bueno, es mi hermano». Sé lo que le conviene». Se encogió de hombros.
¿No crees que están un poco desparejados? Siempre estás tan enfocada en el trabajo. Carlos necesita calidez, cuidado. Es lo que recibió toda la vida de mamá. Y por supuesto tú sabes lo que él necesita, dije entre dientes. Claro que sí, respondió alegremente, sin captar el sarcasmo. Hemos estado juntos desde niños. Lo conozco al derecho y al revés. Hablaba de mi esposo como si fuera de su propiedad. Sentí una oleada de náuseas subir por la garganta. Carmen, me giré hacia ella. Dejemos algo claro. Este apartamento es mío. Carlos es mi esposo. Si no te gusta estar aquí, la puerta está ahí. Asentí con la cabeza hacia el pasillo. Ella se quedó pasmada un momento, pero pronto recuperó la compostura. Tranquila, dijo. Solo digo lo que veo. Sabes, podría contarle a Carlos cómo me hablas. Adelante, me encogí de hombros. Tal vez así por fin vea quién eres en realidad. ¿Y quién soy? Entrecerró los ojos. Una bruja manipuladora y egoísta, solté, y al instante me arrepentí. El rostro de Carmen se deformó por la rabia. Tiró el trapo de cocina al suelo. Maldita sí. Carlos, Carlos. Carlos irrumpió en la cocina. ¿Qué pasa? Tu esposa. Carmen me señaló con el dedo tembloroso. Me llamó bruja. Nos dijo que nos fuéramos. Carlos me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. María, ¿es cierto? Podría haber mentido, fingido que Carmen exageraba, pero ya había terminado con la farsa. Sí, dije, asintiendo. Te dije que te manipula. Y es la verdad. El rostro de Carlos se oscureció. ¿Cómo puedes decir eso? Carmen siempre ha estado ahí para mí. Siempre me ha apoyado. ¿Y yo qué? Me acerqué un paso. Llevo 5 años contigo. Te di una hija. Pero en cuanto tu hermana chasquea los dedos, tú corres a servirle como un perrito. Carmen soltó un sollozo teatral. ¿Ves cómo me trata? Te lo dije. Carlos la abrazó de forma protectora. Tranquila, Carmen. María no está siendo ella misma. No, Carlos, negué con la cabeza. Esta sí soy yo, por primera vez en mucho tiempo. ¿Y sabes lo que veo? A un hombre patético controlado por su hermana. Carlos dio un paso hacia mí, con los puños apretados. Cállate, no te atrevas a hablar así de Carmen. ¿O qué? Levanté el mentón. ¿Vas a golpearme? Vamos, Carlos. Muéstrame qué clase de hombre eres. Nos quedamos allí, mirándonos fijamente. Podía ver la rabia luchando con los últimos restos de razón en sus ojos. Carmen nos observaba con una especie de emoción torcida en el rostro. ¿Sabes qué? Gruñó finalmente Carlos. Vete a dormir. No tenemos nada de qué hablar. Tienes razón, dije. No lo tenemos. Mientras salía de la cocina, escuché a Carmen susurrar a mis espaldas. Siempre ha sido así, te lo dije. Sofía me esperaba en el dormitorio. Estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Mamá, ¿tú y papá se pelearon? La abracé. Un poco, pero todo va a estar bien, te lo prometo. Papá gritaba, susurró. Me dio miedo. Solo está cansado, dije, acariciándole el cabello, intentando calmarla. Y calmarme a mí misma. Vamos a dormir. Mañana será otro día. Sofía se durmió rápidamente, agotada por todo el estrés. Yo me quedé acostada a su lado, mirando al techo. Las voces del salón seguían oyéndose. Carlos y Carmen estaban conversando. Escuché la risa de Carmen, la voz grave de Ramón pidiendo más alcohol. Ese había sido mi apartamento, mi fortaleza, y ahora se había convertido en un campo de batalla. Y empezaba a darme cuenta de que estaba perdiendo una guerra que nunca declaré. Carlos entró tarde en la noche y se acostó en el borde de la cama, de espaldas a mí y a Sofía. Fingí estar dormida, aunque no cerré los ojos hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo había cambiado. El silencio era extraño, demasiado absoluto. No se oía ruido en la cocina, ni en el baño. Me levanté con cuidado para no despertar a Sofía. En el pasillo, vi que la puerta del cuarto de los niños estaba entreabierta. Me asomé y me quedé helada. La habitación era un desastre, los armarios abiertos, los juguetes de Sofía arrinconados. Diego y Lucía estaban en la cama, viendo dibujos en una tablet. ¿Dónde están tus papás?, pregunté. Se fueron, respondió Diego sin apartar la vista de la pantalla. ¿A dónde? Mamá dijo que ella, el tío Carlos y papá fueron a ver un apartamento, dijo Lucía con orgullo. ¿Qué apartamento? No se encogió de hombros. Mamá dijo que nos vamos a mudar pronto. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. ¿Podía ser que por fin hubieran encontrado un lugar?
pero algo en el tono de Lucía me inquietó. ¿Y dónde van a vivir ustedes?, pregunté, tratando de sonar casual. Aquí, dijo Diego, levantando la vista de la tablet. Mamá dijo que el tío Carlos le prometió la habitación grande. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Cómo que aquí? ¿En este apartamento? Sí, asintió Lucía. Mamá dijo que hay mucho espacio, solo hay que organizarlo mejor. Salí del cuarto de los niños, sintiéndome mareada. ¿Qué estaba planeando Carlos? ¿Qué apartamento iban a ver? Obtuve mi respuesta esa misma tarde, cuando todo el grupo volvió emocionado y alegre. María, dijo Carlos con un entusiasmo inusual, tenemos grandes noticias. ¿Qué noticias?, pregunté, viendo sus rostros radiantes con creciente ansiedad. Encontramos una solución al problema del espacio, dijo, pasando un brazo por los hombros de Carmen. Carmen encontró un apartamento de una habitación, acogedor y cerca de aquí. Es económico y bonito. ¿Se van a mudar? Sentí un destello de esperanza. No, Carlos se echó a reír. Nosotros, tú, yo y Sofía nos vamos a mudar allí. Este apartamento es más grande. Será más cómodo para Carmen y su familia. Lo miré, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Estás bromeando? Para nada, dijo, aún emocionado. Carmen va a ayudar con la hipoteca del nuevo lugar. Ya hablamos con el banco. Carlos, dije lentamente, intentando apelar a la razón, este apartamento es mío. Lo compré antes de que siquiera estuviéramos casados. ¿Y qué? Se encogió de hombros. Somos una familia. ¿Qué importa a nombre de quién están los papeles? Importa mucho, crucé los brazos. No pienso mudarme, y mucho menos entregarle mi apartamento a tu hermana. Carmen bufó. Qué desagradecida. Estamos intentando ayudarte, y tú te comportas como una reina. ¿Ayudarme? Solté una risa amarga. Entraste en mi casa sin pedir permiso, atormentas a mi hija, y ahora nos quieres echar. ¿Y a eso le llamas ayuda? Carlos me agarró del codo. No hagas una escena. Carmen y yo ya lo tenemos todo planeado. Te va a gustar el nuevo lugar, te lo prometo. Aparté el brazo de un tirón. Ni lo sueñes. No me voy a ninguna parte. Y Sofía tampoco. Ah, sí. Su rostro se oscureció. ¿Y si insisto? Insiste todo lo que quieras. Lo miré directo a los ojos. Los papeles del apartamento están a mi nombre. No puedes echarme. Carmen se metió entre nosotros. Carlos, te dije que es egoísta. Solo piensa en ella. ¿Y tú en quién piensas? Me giré hacia ella. ¿En tu hermano? ¿O solo en quedarte con la propiedad ajena? Zorra, gritó Carmen, levantando la mano, pero le agarré la muñeca en el aire. Ni se te ocurra, le solté entre dientes. O llamo a la policía. María. Carlos me apartó de su hermana. Para allá mismo. No para tú. Retrocedí hacia la puerta del dormitorio. Tienen una semana para encontrar dónde vivir. Todos ustedes. ¿Cómo que todos nosotros? Carlos se puso pálido. Yo estoy empadronado aquí. Y yo soy la propietaria, respondí con firmeza. Y si hace falta, revoco tu empadronamiento. La mañana del tercer día llegó con una nueva y firme determinación. Mientras Sofía seguía dormida, saqué del armario una carpeta con todos los documentos del apartamento, título de propiedad, contrato de compraventa, certificado registral. Todo estaba a mi nombre. Carlos y yo no teníamos acuerdo prenupcial, y yo había comprado el apartamento antes del matrimonio, lo que significaba que no era propiedad común. Tomé fotos de todos los documentos y se los envié a mi amiga de toda la vida, Elena, que es abogada. Carlos quiere echarme de mi propio apartamento. ¿Qué hago? Escribí en el mensaje. La respuesta llegó casi de inmediato. Llámame lo antes posible. Es urgente. Sofía se movió en la cama. Rápidamente guardé los documentos en el armario y comencé a prepararme para ir al trabajo. El apartamento estaba inusualmente silencioso. Al parecer, todo el equipo seguía dormido tras la conspiración de la noche anterior. Desperté a Sofía y la ayudé a vestirse. Desayunamos tranquilamente con yogur y galletas, evitando usar el hervidor para no hacer ruido. Mamá, susurró Sofía, ¿es cierto que nos vamos a mudar? Me quedé paralizada. ¿Quién te dijo eso? Ayer Lucía decía que nos vamos a ir, y que ella se va a quedar con mi cuarto. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. No quiero irme, mamá. Todas mis cosas están aquí, y desde la ventana puedo ver nuestra palmera. La abracé con fuerza. No nos vamos a ningún lado, te lo prometo. Este es nuestro hogar.
Pero papá le dijo a la tía Carmen que íbamos a estar más felices en el nuevo apartamento, sollozó Sofía. Lo escuché. No escuches lo que diga tu papá, le limpié las lágrimas. Nos quedamos aquí, confía en mí, ¿sí? Asintió, pero vi la duda en sus ojos. En solo unos días, Sofía había madurado. Ya no aceptaba las palabras de los adultos sin cuestionarlas. Nos preparamos y salimos del apartamento en silencio. De camino a la escuela, llamé a Elena. María, ¿qué está pasando allá? Su voz sonaba tensa. Le conté todo, la invasión repentina de parientes, los planes de reubicación de Carlos, cómo había cambiado en apenas unos días. Escúchame bien, dijo Elena con la claridad de una abogada en ejercicio. El apartamento es tuyo, eres la única propietaria. Nadie puede obligarte a irte sin tu consentimiento. Pero Carlos está empadronado allí y ese es el problema. ¿Qué tan grave es eso? Apreté la mano de Sofía. Echarlo sin su consentimiento es complicado. Necesitarías una orden judicial, suspiró. Pero hay otra opción, presentar inmediatamente la demanda de divorcio. Al mismo tiempo, solicita su desalojo. ¿Tienes los documentos de la propiedad? Sí, están en el armario. Sácalos de la casa de inmediato. Escóndelos en un lugar seguro. Y empieza a llevar un registro. Anota todo: conflictos, amenazas, especialmente si hay testigos. ¿Como un vecino? Perfecto. Y también intenta grabar las conversaciones con el móvil, esas grabaciones pueden ayudarte en el juicio. Quedamos en vernos esa misma tarde después del trabajo. Dejé a Sofía en la escuela y le pedí a su maestra que la vigilara de cerca. Estamos pasando por una situación familiar complicada, le expliqué a Isabel Martínez. Si alguien que no sea yo intenta recogerla, por favor, llámeme de inmediato. En el trabajo no podía concentrarme. El informe en el que estaba trabajando me parecía insignificante comparado con lo que estaba pasando en casa. Durante el almuerzo, fui al banco más cercano y alquilé una caja de seguridad. Coloqué dentro los documentos del apartamento y ambos pasaportes por si acaso. Elena me esperó en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Hacía meses que no nos veíamos. Yo había estado enterrada en trabajo y asuntos familiares, y ella recientemente había tenido su segundo hijo. Al ver ahora su rostro sereno y seguro, lamenté no haber mantenido mejor el contacto. Aquí está la demanda de divorcio, dijo Elena, entregándome una carpeta. Ya está rellenada, solo necesita tu firma. Y aquí está la solicitud de desalojo. Llévalas al juzgado mañana. ¿Tan rápido? Pasé las páginas, incrédula. Es mejor actuar primero, dijo Elena, tomando un sorbo de café. Si Carlos presenta la demanda antes que tú, podría intentar dividir bienes, incluso los que no le pertenecen. Podría alargarse durante meses. Firmé los papeles. Me temblaba la mano, pero ya no quedaba espacio para la duda. El matrimonio había terminado el día en que Carlos eligió a su hermana por encima de mí. Ahora escucha el plan. Elena se inclinó hacia mí. Hoy recoge a Sofía y no vuelvas a casa. Quédate en mi casa o con tus padres. Mi mamá vive en otra ciudad, negué con la cabeza. Y mi papá falleció hace 5 años. Entonces te vienes conmigo, me apretó la mano. Mañana por la mañana llevaré los documentos al juzgado, y tú volverás a casa con la policía y un funcionario judicial. No los van a desalojar de inmediato, pero quedará constancia oficial de la situación. ¿Y si Carlos no abre la puerta? Tienes llaves. Es tu propiedad. Estás en tu derecho. Suspiré. Nunca imaginé que terminaría echando a mi propio marido con la policía. Podría ser peor. Elena terminó su café. Lo importante ahora es protegerte a ti y a Sofía. Carlos claramente no es el mismo. Es su hermana. Hay algo extraño. Siempre fueron unidos, pero esto ya no es normal. Recordé cómo Carmen le había tocado la cara. O tal vez simplemente ella lo tiene totalmente controlado, murmuró Elena. En cualquier caso, sigue el plan. Recoge a Sofía y ven directo a mi casa. Abracé a mi amiga y me dirigí a la escuela. Pero el plan estaba condenado desde el principio. Al acercarme a la escuela, vi una figura familiar. Carlos ya estaba en la puerta. Carmen estaba con él, discutiendo con gestos exagerados, sin darse cuenta de que yo los observaba. Reduje el paso, dudando sobre qué hacer. ¿Irme sin recoger a Sofía? Imposible. ¿Acercarme y armar una escena? Tampoco era una opción. Justo entonces sonó el timbre y los niños empezaron a salir en tropel. Apresuré el paso, con la esperanza de alcanzar a Sofía antes que ellos. Pero se me adelantaron.
Carmen fue la primera en verla y prácticamente la sacó de entre los estudiantes. Sofía, vinimos a recogerte papá y yo. Su voz era dulzona hasta lo enfermizo, y la oí incluso desde donde estaba. Sofía miró alrededor, confundida, claramente buscándome. Corrí hacia ellos. Sofía, estoy aquí. Carlos se dio la vuelta. Su rostro se torció de rabia. María, ¿qué haces aquí? Vengo a recoger a mi hija, dije, acercándome a Sofía y tomándola de la mano. Hola, amor. Vámonos a casa. No, Carlos se interpuso en nuestro camino. Sofía y yo vamos a ver el nuevo apartamento. ¿Verdad, cariño? Sofía miraba de un lado a otro entre nosotros, asustada. Mamá, no vas a ir a ningún lado, dije, apretando su mano con fuerza. Nos vamos a casa. Carmen se colocó al lado de su hermano, formando una especie de muro humano. Carlos dijo que iban a ver el apartamento. ¿Qué tiene de difícil de entender? Nadie te pidió tu opinión, le solté. Carlos, no armes un escándalo delante de nuestra hija. Hazte a un lado. Varios padres ya nos observaban con creciente curiosidad. Carlos notó las miradas y bajó la voz. María, no seas ridícula. Ya lo hablamos. Tú te mudas. Nosotros nos quedamos. Yo nunca acepté eso, dije, tirando de Sofía hacia mí. Vámonos, cariño. Carlos le agarró la otra mano a Sofía. No, ella viene conmigo. Sofía gritó de dolor, atrapada entre los dos. Carmen se quedó ahí, con una sonrisa satisfecha mientras veía la escena. Suéltala, tiré de Sofía hacia mí. Le estás haciendo daño. La que la está lastimando eres tú, con tu terquedad. Carlos tiró de ella en dirección contraria. Sofía, dile a mamá que quieres ver el apartamento nuevo, ¿sí? Sofía rompió en llanto. Quiero ir a casa. Por favor, paren. Ya no solo los padres nos miraban, sino también el personal del colegio. Isabel Martínez, la maestra de Sofía, salió del edificio. ¿Qué está pasando aquí? Sofía, ¿estás bien? No. Lloró Sofía, intentando soltarse del agarre de su padre. Papá me está haciendo daño. Cállate, le gritó Carlos. Pero ya era tarde. Isabel Martínez intervino con firmeza. Suelte a la niña de inmediato o llamaré a la policía. Carlos, a regañadientes, la soltó. Abracé a Sofía con fuerza, apretándola contra mi pecho mientras temblaba. Perdone esta escena, le dije a la maestra. Estamos atravesando una situación familiar complicada. Ya lo veo, dijo Isabel con severidad, lanzándole a Carlos una mirada dura. Si vuelve a traumatizar a esta niña, no me dejará otra opción más que informar a los servicios de protección infantil. Carmen bufó. ¿Y tú qué derecho tienes? Es su hija. ¿Y usted quién es exactamente? La maestra le lanzó una mirada fría. Soy su hermana. Entonces con más razón debería mantenerse al margen de los asuntos entre un padre y su hija, espetó Isabel Martínez. Sofía, ¿quieres irte con tu mamá? Sofía, todavía sollozando, asintió. Sí, por favor. Muy bien, la maestra se volvió hacia Carlos. Y usted, joven, debería tomarse un momento para reflexionar sobre lo que acaba de hacerle al estado emocional de su hija. Carlos se puso rojo, pero se contuvo. Carmen tiró de su manga. Vamos, Carlos. No tiene sentido hablar con ella. Se alejaron, pero alcancé a oír a Carlos murmurar por lo bajo. Esto no ha terminado, María. Hablaremos en casa. Le di las gracias a Isabel Martínez y me alejé con Sofía. No fuimos a casa. La llevé al centro comercial, le compré un helado para distraerla de lo que acababa de pasar. Luego fuimos a ver una película infantil. Todo el tiempo estuve enviando mensajes a Elena, actualizando nuestro plan. No vuelvas esta noche, insistía ella. Necesito al menos recoger algunas cosas, respondí. Demasiado arriesgado. Espera hasta mañana. Ve con el funcionario judicial. Pero al llegar la tarde, ya había tomado una decisión. Íbamos a casa. Ese era mi apartamento, y no iba a permitir que me echaran de mi propia casa. Eran alrededor de las 9 p.m. cuando Sofía y yo llegamos a nuestro piso. Voces fuertes se oían desde dentro del apartamento. Sonaban como si hubiera una fiesta. Metí la llave y abrí la puerta. Lo que vimos fue peor de lo que imaginaba. El salón estaba lleno de gente, Carlos, Carmen, Ramón y varios desconocidos. Había botellas por todas partes, el aire apestaba a humo de cigarrillo, y la música sonaba tan fuerte que probablemente los vecinos ya estarían por llamar a la policía. Miren quién volvió, la dueña de la casa.
balbuceó Ramón al verme. Bienvenida de nuevo a tu humilde morada. Todos se volvieron hacia nosotras. Carlos, con una copa de vino en la mano, se levantó tambaleándose y se acercó. Por fin, te estábamos esperando, gritó demasiado fuerte, caminando con pasos inseguros. ¿Qué está pasando aquí? Miré alrededor, viendo el salón hecho un desastre. Es una fiesta. Carmen corrió al lado de Carlos, abrazándolo por los hombros. Estamos celebrando la mudanza. ¿Qué mudanza? Sofía me apretó fuerte la mano, asustada por el ruido y los desconocidos. Vamos, mujer. Carlos señaló la habitación. Carmen y Ramón se mudan oficialmente con nosotros. Y nosotros nos vamos al nuevo apartamento. Ya pagué el depósito. Me quedé congelada. ¿Hiciste qué? Pagué el depósito. Sacó pecho con orgullo. 30,000. Carmen puso otros 20. Firmamos el contrato mañana. Carlos, ¿te has vuelto loco? Bajé la voz para no asustar más a Sofía. Yo no me voy a ningún lado. Y mucho menos voy a entregarle mi apartamento a tu hermana. Carmen soltó una risita. ¿La oíste? Todavía cree que es su decisión. Uno de los desconocidos, un hombre calvo con una cadena de oro, levantó su copa. Por los nuevos dueños del apartamento Carmen y Ramón, que vivan felices para siempre. Todos brindaron juntos. Me quedé allí, sin poder creerlo. Estaban celebrando su victoria sobre mí en mi propia casa. Sofía, ve al dormitorio, le dije suavemente a mi hija. Empaca tus cosas, solo lo esencial en tu mochila. ¿Y a dónde crees que vas? Carlos bloqueó el paso de Sofía. No vas a ningún lado. Apártate de la niña, le gruñí entre dientes. ¿O qué? Se inclinó hacia mí, con el aliento apestando a alcohol. ¿Qué vas a hacer, María? ¿Llamar a la policía? Estoy empadronado aquí, tengo todo el derecho. Yo soy la propietaria de este apartamento, le recordé. Y nunca autoricé esta fiesta. Todos ustedes tienen que irse. Ahora. Ramón estalló en carcajadas. Escuchen a la comandante. Anda, Carlos, muéstrale quién manda aquí. Impulsado por el apoyo de los demás, Carlos me agarró del codo. Basta de dramas. O aceptas el arreglo ¿O qué? Me zafé de un tirón. ¿Vas a golpearme? ¿Delante de testigos? ¿Delante de tu hija? Mamá, gritó Sofía y corrió hacia mí, pero Carmen la atrapó en seco. SHHH, cariño, le susurró con voz empalagosa. Los adultos están hablando. Suelta a mi hija. Me lancé hacia Sofía, pero Carlos me volvió a sujetar. Cálmate, gritó, sacudiéndome tan fuerte que los dientes me castañaron. Tú ya no decides nada. Suéltela. La voz tranquila vino desde la puerta. Todos se giraron. Allí estaba Miguel García, nuestro vecino, un hombre de unos 70 años, pero aún fuerte y firme. Observó la escena con un asco evidente. ¿Y tú quién eres? Espetó Carmen, con la barbilla en alto. ¿Cómo entraste? La puerta estaba abierta, encogió los hombros el anciano. Y el ruido hacía temblar todo el piso. Pensé que alguien podría necesitar ayuda. No necesitamos tu ayuda, viejo, gritó Ramón, levantándose tambaleante. Lárgate antes de que te pase algo. Miguel ni siquiera lo miró. ¿Estás bien, María? No intenté soltarme del agarre de Carlos. Convirtieron mi casa en un basurero y no nos dejan salir a mí y a mi hija. Miente, chilló Carmen. Esto es un asunto familiar. Ya lo veo, dijo Miguel con sequedad. Ahora, todos los que no viven aquí, fuera, inmediatamente. ¿Y tú quién diablos eres? Ramón avanzó hacia él, con los puños cerrados. Te voy a enseñar. Lo que pasó después fue como en cámara lenta. Ramón se lanzó contra Miguel, quien esquivó el golpe con facilidad y le dio un derechazo corto y seco. Ramón chocó contra la pared y cayó al suelo, agarrándose la mandíbula. ¿Quién sigue?, preguntó Miguel con calma. Carlos me soltó y corrió hacia su cuñado. Hijo de... No terminó la frase. Miguel lo interceptó con un gancho izquierdo en la mandíbula. Carlos se tambaleó y cayó de rodillas. Carmen gritó y soltó a Sofía. ¿Qué haces? Voy a llamar a la policía. Adelante, asintió Miguel. Y de paso, explica por qué están ocupando ilegalmente una propiedad ajena. Luego se volvió hacia mí. María, recoge tus cosas. Tú y tu hija pueden quedarse en mi casa si quieren. Asentí, aún sin creer lo que acababa de pasar. Gracias, Miguel. Sofía corrió hacia mí y la alcé en brazos. Corrimos al dormitorio y empacamos lo esencial. Cuando volvimos al salón, la escena había cambiado. Los desconocidos se habían ido. Ramón seguía en el suelo,
sujetándose la mandíbula. Carlos estaba sentado, frotándose la cara. Carmen gritaba al teléfono claramente llamando a la policía. Vámonos, dijo Miguel García, señalando la puerta. Para mañana ya estarán sobrios. Salimos del apartamento. Sofía aún temblaba, pero ya no lloraba. Gracias, le dije al vecino mientras subíamos un piso hasta su apartamento. No sé qué habríamos hecho sin usted. Fui paracaidista, dijo el anciano con un encogimiento de hombros mientras abría la puerta. No soporto ver cómo maltratan a mujeres y niños. Pasen, no sean tímidas. Su apartamento estaba limpio y ordenado, claramente se enorgullecía de mantener todo en su sitio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y las estanterías repletas de libros colocados con cuidado. Pónganse cómodas, nos indicó el sofá. ¿Café? Sí, por favor, respondí, acomodando a Sofía a mi lado. Miguel, ¿no le preocupa que realmente llamen a la policía? Él sonrió con picardía. Que lo hagan. Estaba protegiendo a una mujer y a su hija de un grupo de borrachos agresivos. Cualquier agente lo entendería. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿De verdad fue paracaidista? Así es, asintió mientras ponía la tetera. 30 años de servicio. Me jubilé después de eso. ¿Y sabe pelear?, preguntó ella, claramente impresionada. Sí, se sonrió, pero solo lo hago como último recurso, como esta noche. Tomamos café mientras yo le contaba todo, cómo Carmen y su familia habían invadido nuestra vida, cómo Carlos había cambiado bajo su influencia, y cómo intentaron echarnos del apartamento. Mañana presentaré la demanda de divorcio, concluí, y también la solicitud de desalojo. Bien hecho, asintió Miguel. Con esa clase de gente no se puede razonar. Solo entienden la fuerza. Sofía se había acurrucado y se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta que Miguel me ofreció. Ni siquiera sé cómo agradecerle, susurré. No hay nada que agradecer, negó con la cabeza. Solo hice lo que creí correcto. Ahora duerme un poco. Mañana será un día largo. Por la mañana, desayunamos en casa de Miguel García. Llevé a Sofía a la escuela, recordándole a su maestra que bajo ninguna circunstancia Carlos podía recogerla. Luego me encontré con Elena y fuimos al juzgado para presentar los documentos de divorcio y desalojo. Ahora vamos a la comisaría, dijo Elena. Tienes que denunciar el intento de desalojo ilegal y las amenazas. ¿Y después?, pregunté, agotada tras una noche sin dormir. Después iremos a tu apartamento con un funcionario judicial y haremos todo oficial. El proceso tomó todo el día. Al anochecer, agotada por el papeleo interminable, finalmente recibí copias de todas las denuncias presentadas y una orden judicial provisional que prohibía a Carlos y sus familiares sacarme de mi propio apartamento. Vamos, dijo Elena, poniéndose al volante. El funcionario judicial nos espera en tu edificio. El corazón me latía con fuerza mientras subíamos las escaleras. En la puerta de mi apartamento nos esperaban un actuario del juzgado y 2 agentes de policía uniformados. María, confirmó el actuario. Aquí está la orden judicial. Vamos a documentar la situación actual y notificar a tu esposo sobre el proceso de divorcio. Asentí e introduje mi llave en la cerradura. No giraba. ¿Qué demonios? Moví el picaporte con fuerza. Cambiaron la cerradura. El actuario golpeó la puerta. Abran. Funcionario judicial. Silencio. Toqué el timbre sin respuesta. Abran la puerta, dijo el actuario a los agentes. Tenemos una orden judicial. Uno de los policías sacó una herramienta especial y en menos de un minuto la puerta se abrió de par en par. El apartamento estaba vacío. Completamente vacío. Sin muebles, sin electrodomésticos, sin pertenencias. Incluso habían quitado las cortinas de las ventanas. ¿Qué pasó?, pregunté, entrando lentamente. Se lo llevaron todo mientras estábamos en el juzgado, dijo Elena, negando con la cabeza. El vacío gritaba más fuerte que cualquier discusión. Caminé por el apartamento en silencio, rozando las paredes desnudas con los dedos. Se habían llevado todo desde el sofá hasta la última cuchara. Incluso los dibujos de Sofía que colgaban del refrigerador habían desaparecido. Tenemos que llamar a la policía, dijo Elena, poniéndome una mano en el hombro. Esto es un robo a gran escala. Asentí, sin poder pronunciar palabra. El actuario seguía fotografiando cada rincón, documentando el saqueo con meticulosa precisión. ¿Los bienes fueron adquiridos en común?, preguntó uno de los agentes. Parcialmente, logré decir al fin, pero la mayoría se compró antes del matrimonio. Los muebles, los electrodomésticos, todas las cosas de Sofía, eran míos.
Vamos a levantar un informe, dijo el agente con un gesto de cabeza. ¿Alguna idea de a dónde pudieron llevarse todo? Me detuve a pensar. ¿A dónde llevarían Carlos y Carmen el contenido de un apartamento entero? Tal vez a casa de su madre, dije. Tiene un piso de 3 habitaciones en el distrito este. Lo revisaremos, anotó el agente en su libreta. ¿Algún otro lugar? La dacha, comencé, y luego me detuve. Carlos tiene una dacha en Los Iniles. Tal vez lo llevaron todo allí. Mientras los agentes terminaban de redactar el informe, yo deambulaba por el apartamento vacío, intentando asimilar lo ocurrido. En el dormitorio, sobre el alféizar de la ventana, encontré algo inesperado, un oso de peluche. De Sofía, el que tenía el brazo medio arrancado. Debieron olvidarlo en la prisa o considerarlo sin valor. Abracé el juguete contra mi pecho, y solo entonces las lágrimas comenzaron a brotar sin control. María, dijo Elena, abrazándome con fuerza para consolarme, aguanta, lo peor ya pasó. ¿Cómo se lo voy a decir a Sofía? Me sequé las lágrimas. Se llevaron todo lo que tenía, todos sus juguetes, sus libros. Vamos a recuperarlo todo, dijo Elena con firmeza. Mientras tanto, te quedas con nosotros. Ya hablé con Javier, está de acuerdo. Asentí con gratitud. Javier, el esposo de Elena, siempre había sido amable y acogedor. La policía terminó de redactar el informe y se marchó, prometiendo comenzar inmediatamente la búsqueda de Carlos y las pertenencias robadas. El funcionario judicial también se fue, entregándome una copia del acta oficial. Elena y yo nos quedamos solas en el apartamento vacío. ¿Y ahora qué?, pregunté, mirando a mi alrededor. Paredes desnudas, armarios vacíos. Ni siquiera dejaron las cortinas. Ahora cambiamos la cerradura, dijo Elena, siempre práctica. Luego vamos a buscar a Sofía. Bajamos para buscar un cerrajero y nos encontramos con Miguel García. El anciano llevaba una bolsa con compras, pero al vernos se detuvo. María, ¿qué ha pasado? Hice un gesto de impotencia con la mano. Se llevaron todos los muebles, nuestras cosas. Miguel frunció el ceño. Así que eso era el ruido que escuché. Esta tarde oí golpes y pensé que alguien estaba haciendo reformas. Resulta que estaban vaciando el piso. ¿Los viste? Le agarré del brazo. ¿Sabes a dónde fueron? Había un camión, asintió. Una furgoneta con el logo de una empresa de mudanzas. Carlos estaba al mando, y su hermana mandando a los operarios como si fuera su casa. ¿Oíste a dónde se dirigían? No, negó con la cabeza, pero me fijé en la matrícula. Costumbre vieja. Sonrió y me recitó el número. De inmediato se lo pasé a la policía por teléfono. Ya tenían una pista para rastrear el camión y posiblemente recuperar nuestras cosas. Mientras Elena coordinaba con el cerrajero para cambiar la cerradura, subí al apartamento de Miguel para recoger la mochila que Sofía y yo habíamos dejado allí por la mañana. ¿Cómo está tu hija?, me preguntó mientras preparaba café. ¿Se asustó mucho? Todavía no lo sabe, suspiré. La voy a recoger del colegio y por ahora la llevaré a casa de mi amiga hasta que podamos organizar todo. ¿Y tú qué harás con el apartamento? Voy a vivir allí, respondí, enderezando los hombros. Es mi casa. Tendré que empezar de cero, comprar muebles, ropa, todo. Miguel García me miró con atención. Tengo una cama plegable que puedes usar. Y una tele vieja en la cocina que ya no utilizo. Tómalas, si quieres. Me conmovió profundamente. Gracias. Pero no puedo. Empecé a decir. Si puedes, me interrumpió Miguel. Los vecinos se ayudan, sobre todo en tiempos difíciles. Cuando bajé de nuevo, la cerradura ya había sido cambiada. Elena me entregó las nuevas llaves. Ahora no podrán entrar. Vamos a buscar a Sofía. De camino a la escuela, no dejaba de repasar en mi cabeza cómo le explicaría a mi hija que le habían robado todo. ¿Cómo se le dice a una niña de 7 años que su padre es un ladrón? Que él y su tía vaciaron nuestro hogar. Sofía nos esperaba en el patio del colegio. Cuando vio a Elena y a mí, corrió hacia nosotras con una gran sonrisa. Mamá, tía Elena, hoy dibujamos el espacio. La abracé, tragándome el nudo en la garganta. Qué bien, cariño. Escucha, tengo que darte una noticia. Sofía me miró fijamente. ¿Buena o mala? Un poco de ambas, dije, tomándola de la mano. ¿Te acuerdas de la tía Elena? Vamos a quedarnos en su casa unos días. ¿Y por qué no en casa? Frunció el ceño Sofía. ¿Todavía están ahí la tía Carmen y el tío Ramón? No, negué con la cabeza. Ya se fueron. Y se llevaron algunas cosas con ellos. ¿Qué cosas?,
Preguntó con cautela. Suspiré. Muchas. Casi todo. Pero ¿sabes qué? Vamos a comprar cosas nuevas. Incluso mejores. Sofía se quedó pensando. ¿Se llevaron mis juguetes también? Sí, cariño, apreté su mano. Excepto. Metí la mano en mi bolso y saqué su oso de peluche desgastado. Mira a quién encontré. Osito. Sofía abrazó el juguete con fuerza. No se lo llevaron. No, él te estaba esperando. Sonreí al ver la alegría en su rostro. Los niños son increíbles. Esperaba lágrimas y pánico, pero Sofía, abrazada a su oso, parecía casi feliz. ¿Entonces la tía Carmen y Diego y Lucía ya no van a vivir con nosotras? No, nunca más, dije con firmeza. ¿Y papá? Su voz tembló. Intercambié una mirada con Elena. Papá va a vivir separado por un tiempo. Está bien, me sorprendió su reacción. Últimamente estaba siendo malo. Tal vez, si vive solo, se vuelva más bueno. La sabiduría de una niña me dejó sin palabras. Abracé a mi hija con fuerza. Tal vez, cariño. Y ahora vamos a casa de la tía Elena. Tiene una hija de tu edad, Valentina. Vas a tener con quien jugar. Sofía se animó. ¿Tienen gato? La señorita Isabel Martínez me prometió un gatito si tú decías que sí. No tenemos gato, sonrió Elena, pero tenemos un hámster que se llama Pequeño. Es muy simpático. ¿Un hámster? Eso es genial. Sofía dio un salto de emoción y mi corazón se suavizó un poco. En casa de Elena nos recibieron con mucho cariño. Su esposo, Javier, se encargó de entretener a las niñas mientras Elena y yo conversábamos en la cocina sobre los próximos pasos. La policía encontró el camión, dijo Elena, leyendo un mensaje en su móvil. El conductor dijo que entregó todo en un almacén fuera de la ciudad. Carlos hizo todo esto solo para quedarse con el apartamento, negué con la cabeza. No le importa el mobiliario. Solo quiere un lugar para su hermana. ¿Crees que volverán? Estoy segura, cerré los puños. En cuanto se enteren de que cambié las cerraduras. Mi intuición no me falló. Alrededor de las 10 de la noche, Miguel García me llamó. María, están aquí. Están golpeando tu puerta y gritando. Carlos amenaza con llamar a la policía. Que lo haga, respondí con calma. Tengo todos los documentos. ¿Está usted bien? No te preocupes por mí, se rió el anciano. Ese tal Ramón se mantiene bien alejado de mí, pero Carlos y Carmen están armando un escándalo que escucha todo el edificio. Gracias por avisarme. No hay de qué. Mantente fuerte. Le conté a Elena lo que estaba pasando. Asintió con la cabeza. Que griten lo que quieran. Legalmente, tú estás en tu derecho. Al día siguiente, Elena y yo fuimos al apartamento para evaluar la situación y empezar poco a poco a instalarnos de nuevo. En la entrada, me encontré con Carlos. Se veía desaliñado y furioso. Al verme, se dirigió hacia mí. Tú, ¿por qué demonios cambiaste la cerradura? Me detuve a una distancia segura. ¿Y por qué demonios tú vaciaste todo el apartamento? Es nuestra propiedad. Dio un paso más cerca. Tengo derecho. No. No lo tienes, lo miré fijamente. La policía ya está rastreando el camión y el almacén. Tú y Carmen enfrentan cargos penales por robo. Carlos se puso pálido. ¿Qué tonterías estás diciendo? Es propiedad matrimonial. No, negué con la cabeza. La mayoría de las cosas las compré antes del matrimonio, con mi dinero. Y tengo los recibos y extractos bancarios para probarlo. Empezó a titubear. No puedes hacer esto. Este es nuestro hogar. Este es mi hogar. Dije con firmeza, y ya he solicitado el divorcio. Aquí le entregué una copia de la demanda, puedes echarle un vistazo. Carlos tomó el papel con las manos temblorosas. Tú no puedes. Claro que puedo. Caminé hacia la entrada, y ya lo hice. ¿Y Sofía? Alzando la voz. Le estás quitando a su padre. Me giré. Tú mismo te alejaste de Sofía en el momento en que decidiste que tu hermana era más importante que tu familia. Cuando le robaste los juguetes a tu propia hija. Carlos corrió detrás de mí. Espera, hablemos. Lo devolveré todo. Lo juro. Ya es demasiado tarde. Negué con la cabeza. Todo ya está decidido. Algo parecido a una realización pasó por sus ojos. María, por favor. Todo esto lo planeó Carmen. Yo solo. No supe decirle que no. ¿Por qué? Me detuve. ¿Por qué no pudiste decirle que no a tu hermana, pero no tuviste problema en traicionar a tu esposa y a tu hija? Bajó la cabeza. Tú no entiendes. Carmen y yo siempre hemos estado juntos. Desde niños. Ella.
Ella siempre ha estado de mi lado. ¿Y yo? Lo miré con incredulidad. ¿No he estado yo de tu lado todos estos años? Es diferente, evitó mirarme a los ojos. Carmen es mi sangre. ¿Y Sofía? También es tu sangre. Pero le robaste sus juguetes, sus libros, su ropa. ¿Cómo pudiste? No dijo nada. Y en ese silencio, escuché más que con cualquier palabra. Adiós, Carlos. Me di la vuelta. De ahora en adelante, solo hablaremos por medio del juzgado y los abogados. Espera, me agarró del brazo. Voy a arreglarlo todo. Te lo juro. Me solté. Ya no queda nada que arreglar. Solo devuelve lo que robaste y deja de empeorar las cosas. Dentro del edificio, me encontré con Carmen. Estaba con los brazos cruzados, bloqueando el paso al ascensor. ¿Así que viniste? Esta es mi casa. No pensaba retroceder. Quítate del camino. En tus sueños, se burló. Carlos está empadronado aquí. Tiene derecho a vivir en este apartamento. Tal vez tenga derecho a vivir aquí, asentí, pero no a robar. ¿Dónde están mis cosas, Carmen? Entrecerró los ojos. ¿Qué cosas? No sé de qué hablas. La policía encontrará el almacén pronto, sonreí. Y entonces tú y Ramón podrían acabar en prisión por robo. Carmen se puso pálida. Estás mintiendo. Carlos no dejará que encierren a su hermana. Carlos ya no decide nada, me encogí de hombros. Ahora es un acusado, igual que tú. Ella dio un paso atrás y pasé a su lado hasta el ascensor. Afuera, Elena me esperaba en el coche. Había presenciado el intercambio con Carlos y miraba ansiosa hacia la entrada. ¿Todo bien?, preguntó cuando subí. Sí, asentí. Están en pánico. Tienen miedo de los cargos penales. Como debe ser, dijo Elena mientras encendía el motor. Esto fue un robo a gran escala. Esa misma tarde, me llamó el investigador a cargo del caso. María, encontramos el almacén. Tus pertenencias están allí. Todo está intacto. ¿Puedes venir a identificarlas? Por supuesto, sentí una oleada de alivio. ¿Cuándo nos devolverán todo? Después de completar los trámites oficiales, respondió. Pero será cuestión de unos pocos días. Le conté a Sofía que pronto volveríamos a casa y que nos devolverían todas nuestras cosas. Se alegró, pero luego preguntó en voz baja. ¿Y papá? ¿Él va a volver? Negué con la cabeza. No, cariño. Papá va a vivir aparte. Nos estamos separando. Sofía pensó un momento. ¿Por la tía Carmen? Si no vi razón para mentir. Papá eligió a la tía Carmen antes que a nosotras. Ella es mala, dijo Sofía con la franqueza de los niños. Y sus hijos también. Me alegra que ya no vivan con nosotras. Abracé a mi hija, asombrada por su sabiduría. A mí también, cariño. Ahora todo va a estar bien. Una semana después, regresamos a nuestro apartamento. Todo estaba en su lugar, muebles, electrodomésticos, ropa. Sofía corrió a su habitación para asegurarse de que todo estuviera de vuelta. Yo caminé lentamente por las habitaciones, acostumbrándome de nuevo a estar en casa. Carlos nunca apareció. A través de su abogado, dijo que aceptaba el divorcio y no reclamaría el apartamento. Al parecer, la amenaza de cargos penales lo había hecho entrar en razón. Carmen y Ramón desaparecieron de la ciudad. Se rumoreaba que se habían mudado con parientes a otra región. Y eso me alegró más que nada. Cuanto más lejos, mejor. Esa tarde, sonó el timbre. Miguel García estaba en la puerta con una botella de coñac. Para darles la bienvenida de vuelta. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Abrí la puerta de par en par. Adelante. Nos sentamos en la cocina y le conté cómo se había resuelto todo. Nos devolvieron las cosas, Carlos aceptó el divorcio, y el caso penal está suspendido por ahora. Traje esto. Miguel García sacó un juego de llaves del bolsillo. Copias de tu apartamento. Por si acaso. Nunca se sabe cuándo podrías necesitar ayuda. Me conmovió. Gracias. Has hecho tanto por nosotras. Tonterías, dijo con un gesto. Los vecinos deben ayudarse. No todos los vecinos defenderían a la familia de una desconocida. Sonreí. Eres un verdadero héroe. Se sonrojó. Vamos, solo hice lo que creí correcto. Brindamos por los nuevos comienzos, por la justicia, por el futuro. Sofía entró corriendo a la cocina para mostrar su colección de juguetes recuperada, y Miguel García le ofreció un caramelo que había traído cuidadosamente en el bolsillo. Al mirar a mi hija, pensé en lo extrañamente que habían salido las cosas. Una semana atrás, mi vida se desmoronaba, y ahora sentía una ligereza increíble, como si me hubiera quitado un enorme peso de encima. ¿Sabes?
dijo Miguel García de repente. A veces hace falta un sacudón para ver cómo es realmente la gente. Sí, asentí. A veces la justicia llega de forma inesperada. ¿En forma de un viejo vecino con puños de acero? Preguntó con una sonrisa. Exactamente, reí. Un viejo vecino con puños de acero y un gran corazón. El divorcio se finalizó rápidamente. Carlos no impugnó ni un solo punto del acuerdo, como si tuviera prisa por cerrar ese capítulo de su vida. Se le concedieron visitas los fines de semana con Sofía, pero a menudo las cancelaba con diferentes excusas. No lo presioné, Sofía estaba mejor sin un padre así. Nunca volvimos a saber nada de Carmen ni de su familia. Fue como si hubieran desaparecido, dejando solo un amargo recuerdo. Sofía se adaptó rápidamente a nuestra nueva vida. Sin la tensión y los conflictos constantes, floreció, sonreía más, le iba mejor en la escuela. Adoptamos un gatito. Isabel Martínez cumplió su promesa y le trajo un pequeño bebé pelirrojo, al que Sofía llamó Canelo. ¿Y yo? Aprendí a valorar el silencio de mi propio hogar, a confiar en mi intuición y a no tener miedo de empezar de nuevo. Algunas tardes, Miguel García y yo compartíamos un café en la cocina y él contaba historias increíbles de sus días en el ejército, mientras Sofía lo escuchaba con los ojos muy abiertos. La justicia no siempre llega como uno espera. A veces tiene forma de paracaidista, otras, de un vecino amable que no puede pasar de largo ante el sufrimiento ajeno. Y en esa justicia, encontré mi salvación.